Biblia, desambiguación. La Biblia, del latín biblia, y del griego biblia. Libros, uno es un conjunto de textos religiosos considerados sagrados en el cristianismo, el judaísmo, el islam, el samaritanismo, el movimiento Rastafari, el mormonismo y otras religiones. Estos textos incluyen relatos históricos centrados en la teología, himnos, oraciones, proverbios, parábolas, cartas didácticas, amonestaciones, ensayos, poesía y profecías. Los libros que están incluidos en la Biblia por una tradición o grupo se denominan canónicos y se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Biblia Gutenberg Bible, Lenox Copy. New York Public Library, 2009. PIC 01 JPG Biblia de Gutenberg, Maguncia, siglo en la Biblioteca Pública de Nueva York. Género literatura religiosa y antología. Ver y modificar los datos en Wikidata. Ambientada en Oriente Medio. Ver y modificar los datos en Wikidata. Edición original en hebreo bíblico, arameo y koiné. Ver y modificar los datos en Wikidata. Fecha de publicación entre 750 AC y 110 DC, véase datación de la Biblia, edición traducida al español traducido por múltiples traductores, véase traducciones de la Biblia al español. Texto en español. Biblia en Wikisource. Contenido. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Editar datos en Wikidata. Fue en el Concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica junto al Papa Dámaso I instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento. De la versión de los LXX. Esta versión fue traducida del griego al latín por Jerónimo, la Vulgata, por encargo de la Iglesia. Posteriormente los concilios regionales III de Hipona del 393, y de Cartago del 397 y IV de Cartago del 419, en los cuales participó Agustín de Hipona, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405 esta lista fue enviada por Inocencio al obispo exuperio de Tolosa, en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. El Concilio de Trento fijó el canon de la Iglesia Católica declarándolo dogma. Se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades, aunque algunos las cifran en muchas más. La mayoría en las últimas décadas, 3.900 millones entre los años 1960 y 2013. Lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. 567 se atribuye el gran éxito de su distribución en los últimos tiempos a la imprenta, habiendo sido el primer libro realizado por medio de la impresión con tipos móviles, la conocida como Biblia de Gutenberg. 8 En mayo de 2000, se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura, la cultura y el entretenimiento, que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable, y no tiene síntomas de estar menguando. 9 Cada año se venden unos 100 millones de ejemplares de la Biblia, 10-11 habiendo sido traducida a 438 idiomas en su totalidad, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y textos adicionales, y de forma parcial al menos a 2.454 idiomas. 12-13 Etimología. La Biblia y griega. Los distintos idiomas. La Biblia cristiana. Cánones bíblicos. Historia. Editar. Biblia hebrea con Targum arameo, manuscrito del siglo XI. Presenta el texto de Éxodo 12, 25, 31 en caracteres hebreos. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego. Durante un período muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta. Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Los textos más antiguos se encuentran en el Libro de los Jueces, Canto de Débora, y en las denominadas fuentes, tradición eloísta, y tradición yavista, de la Torá, llamada Pentateuco por los
Cristianos, que son datadas en la época de los dos reinos, siglos X a octavo antes de Cristo. El libro completo más antiguo, el de Oseas, es también de la misma época. El pueblo judío identifica a la Biblia con el Tanaj, para el que carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento al no aceptar la validez del Nuevo Testamento. El canon católico de la Biblia que se conoce hoy fue creado por la Iglesia primitiva que, en las cartas de Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Esmirna se menciona como católica universal, bajo el pontificado del Papa Dámaso I, en el Sínodo de Roma del año 382, y. Esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 libros, 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, Tobit, Judith, primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácida, y Baruch, y 27 del Nuevo Testamento. Fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393, y ratificado en el Concilio III de Cartago, en el año 397, y el Cuarto Concilio de Cartago, en el año 419. A raíz de la Reforma protestante, el Concilio de Trento, 1546 después de Cristo, reafirmó el canon bíblico que ya había sido afirmado en concilios previos, por medio de una declaración dogmática en la cuarta sesión del Concilio de Trento, del 8 de abril de 1546. Las definiciones doctrinales del Concilio de Trento no fueron reconocidas ni asumidas por muchos protestantes, surgidos a partir del siglo XVI, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo surgidas a partir del siglo XIX. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es aún más amplio que el canon bíblico católico, e incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el tercer libro de Esdras y el tercer libro de los Macabeos. En adición a estos, el cuarto libro de Esdras y el cuarto libro de los Macabeos figuran, asimismo, como apéndices en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia cristiana ortodoxa. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión de los 70, traducción al griego del Antiguo Testamento. Realizada en Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C. para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad, además de su carácter y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. En el siglo XVI los diferentes movimientos de la Reforma protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y a separarse unos de otros. Para menguar este problema se definió el principio llamado sola Escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia Católica, además de la Biblia, también son fuente doctrinal la tradición, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles, y las decisiones emanadas de los concilios. Esta divergencia entre cristianos se intensificó después de 1870, cuando el Papa Pío IX promulgó la Constitución Pastora Eternus, del Concilio Vaticano I, que reafirma el primado papal y proclama la infalibilidad del sumo pontífice en asuntos de fe, moral y doctrina cristiana, dogma de la infalibilidad papal. Cuando habla ex cátedra, 18 de julio de 1870, en cuanto único sucesor de Pedro y, consecuentemente, custodio y depositario de las llaves del reino de los cielos. Mientras que los cristianos protestantes rechazan esta aseveración y consideran como cabeza única de la Iglesia a Jesucristo. Para ambas partes esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en la Biblia misma. Para los judíos ortodoxos, por supuesto, el Nuevo Testamento
No tiene validez. El judaísmo rabínico considera como fuente de doctrina el Talmud. Mientras los caraítas defienden desde el siglo VIII el Tanaj como única fuente de fe. Véanse también. Autoría de la Biblia y datación de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Editar el canon del Antiguo Testamento cristiano entró en uso en la Septuaginta griega, traducciones y libros originales, y sus diferentes listas de los textos. Además de la Septuaginta, el cristianismo posteriormente añadió diversos escritos que se convertirían en el Nuevo Testamento. Poco diferentes listas de las obras aceptadas siguió desarrollando en la antigüedad. En el siglo IV, varios sínodos fueron elaborando listas de escritos sagrados que fijaban un canon del Antiguo Testamento de entre 46 y 54 distintos documentos y un canon del Nuevo Testamento de 20 a 27, siendo este último el utilizado hasta el día de hoy, el cual fue definido finalmente en el Concilio de Hipona en el año 393. Hacia el año 400, Jerónimo había escrito una edición definitiva de la Biblia en latín. Véase la Vulgata, el canon de la cual, debido en parte a la insistencia del Papa Dámaso, fue hecho coincidir con decisiones de varios de los sínodos reunidos con anterioridad. Con el beneficio de la retrospectiva se puede decir que estos procesos establecieron de manera eficaz el canon del Nuevo Testamento, aunque hay otros ejemplos de listas canónicas en uso después de este tiempo. Sin embargo, esta lista definitiva de 27 libros no fue cerrada por ningún concilio ecuménico sino hasta el Concilio de Trento, 1545-63. Durante la Reforma protestante, algunos reformadores canónicos propusieron diferentes listas de las que se encuentran actualmente en uso en la Iglesia de San Pedro en Roma. Aunque no sin debate, la lista de los libros del Nuevo Testamento vendría a seguir siendo la misma. Sin embargo, en el Antiguo Testamento algunos textos presentes en la Septuaginta fueron eliminados de la mayoría de los cánones protestantes. Por lo tanto, en un contexto católico, estos textos se denominan libros deuterocanónicos, mientras que en el contexto protestante, en el que se les llama libros apócrifos, la etiqueta se aplica a todos los textos excluidos del canon bíblico que estaban en la Septuaginta. Cabe señalar también, que tanto católicos como protestantes describen algunos otros libros, como el libro de los Hechos de Pedro, como apócrifos. Por lo tanto, el Antiguo Testamento protestante de hoy tiene 39 libros, el número varía del número de los libros en el Tanaj, aunque no en contenido, a causa de un método diferente de la división. También varía el orden y el nombre de los libros. Mientras que la Iglesia Católica reconoce a 46 libros como parte del Antiguo Testamento canónico. El libro de Enoc es aceptado en el canon del Antiguo Testamento solo por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. El término escrituras hebreas es solo sinónimo del Antiguo Testamento protestante, no católico, que contiene las escrituras hebreas y textos adicionales. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, son 27 libros en el canon de la Iglesia Católica, aceptado por la mayoría de las iglesias de la Reforma. La Iglesia siria acepta en la actualidad los 27 libros en su canon. Libros como el primer libro de Clemente y el segundo libro de Clemente, el libro de la Alianza, el Octateuco y otros, han sido motivo de disputas, y se encuentran canonizados por algunas iglesias ortodoxas orientales. Historia de Israel. Editar la Biblia describe el desarrollo histórico de un pueblo, los israelitas, durante un largo período de tiempo. La historia comienza en Mesopotamia, donde Dios llama a Abraham para que se establezca en Canaán, hoy el estado de Israel y Palestina. Debido al hambre, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob viajaron a Egipto. Después de una larga estadía en Egipto, la familia emigró a Canaán, después de 40 años en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. La gente ahora tiene la ley. Se ha debatido la adaptación del evento. El sucesor, Josué, los condujo a Canaán y dirigió la invasión de la tierra, que estaba habitada por otras tribus. Después de 400 años de cambiar jueces, la gente quería un rey, el rey Saúl, a quien sucedieron el rey David y el rey Salomón. Después del próspero reinado de Salomón, la tierra se dividió en dos partes. Las 10 tribus del norte en el reino del norte Israel, las 2 tribus Judá y Benjamín.
En el reino del sur Judá, donde los descendientes de David se sentaron en el trono. Hasta el 586 AC, donde Judá fue tomada por los babilonios y el pueblo exiliado. Aproximadamente 70 años después, a parte de la población se le permitió regresar y construir el templo y la muralla de la ciudad de Jerusalén. Fue dirigido por Esdras y Nehemías. Desde entonces, el país estuvo en manos de varios gobernantes y unos años bajo un gobierno independiente, hasta que los romanos la incorporaron como provincia de Judea. Al Imperio Romano en el año 63 AC, entre los años 7 y 4 a.C. fue Jesús nació bajo Herodes y el Grande, que había ampliado el templo y construido varios palacios y fortalezas grandes en el país y la metrópoli de Cesarea Marítima como un tributo al emperador en Roma. En el año 66 después de Cristo acaeció el levantamiento judío fallido y en 135 a los judíos se les prohibió el acceso a Jerusalén, que pasó a llamarse Aelia Capitolina. Jesús de Nazaret. Editar. Todos los escritos del Nuevo Testamento están marcados por Jesucristo como el punto de partida para la fe y la predicación y son la figura central del cristianismo. El Evangelio de Marcos se presenta así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Los evangelios hablan de las enseñanzas y obras maravillosas de Jesús, sobre cómo reunió discípulos a su alrededor, entró en conflicto con la sociedad existente, fue acusado de blasfemia, cómo fue crucificado, muerto y resucitado después de 3 días. Desde entonces, ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Lo mismo ocurre con las cartas y otros escritos del Nuevo Testamento. Jesucristo juega un papel dominante en los escritos de Pablo. La epístola a los Romanos comienza con el Evangelio de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Rom. 3:1. Los escritores del Nuevo Testamento y la Iglesia consideran que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Según ellos, Jesús ascendió al cielo, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a vivos y muertos. Las cartas de los apóstoles, según su testimonio de sí mismos, son el intento de realizar el mandato de la misión, transmitiendo las enseñanzas de Jesús e interpretando sus enseñanzas. Según Jesús, los apóstoles hablan con su autoridad y sus palabras deben recibir tanta importancia como las suyas. Arqueología. Editar. La arqueología bíblica es la rama de la arqueología que se ocupa de los testimonios bíblicos. Con el tiempo, los arqueólogos han buscado corroborar o socavar la credibilidad de la Biblia a través de excavaciones arqueológicas en el Medio Oriente, restos de edificios y ciudades, hallazgos de textos e inscripciones. Los manuscritos bíblicos se han comparado con otros textos de la comunidad circundante para obtener una mayor conciencia de la Biblia y los textos culturales escritos en ellos. Entre los sitios más importantes se incluyen el túnel de Hizquías en Jerusalén, las murallas de Jericó, la rampa de asedio de Sennacherib, el estanque de Siloé, el templo en Jerusalén y los rollos del Mar Muerto en Qumran. Además, hay innumerables excavaciones más pequeñas y hallazgos individuales relacionados con los relatos bíblicos. La arqueología bíblica muestra que los eventos de la Biblia tienen sus raíces en la historia contemporánea, pero lejos de todo es demostrable arqueológicamente. El arqueólogo William Matthew Flinders Petrie fue el primero en llevar a cabo una excavación científica en Palestina en 1890, durante la cual excavó Tellelesi durante 6 semanas, que se identificó incorrectamente con Laquis. Se le llama el padre de la arqueología palestina, categorizando y dividiendo los hallazgos en períodos arqueológicos y tratando de datar a partir de fragmentos de cerámica y estratificación en varias excavaciones. Estructura. Otros libros referenciados en la Biblia. Conservación e integridad de la Biblia. Arqueología bíblica. Crítica bíblica. Traducciones de la Biblia. Véase también referencias. Bibliografía. Enlaces externos. Última edición hace 10 minutos por Rafael Osornio. Páginas relacionadas. Libros de la Biblia. Artículo de lista de Wikimedia. Canon bíblico. Texto religioso aceptado por cristianos y judíos. Deuterocanónicos. Relatos del Antiguo Testamento considerados canónicos por las iglesias católica y ortodoxa. Wikipedia. El contenido está disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0, salvo que se indique lo contrario.
Política de privacidad. Términos de uso. Escritorio.